Bienvenidos al canal de YouTube de Noticias Directas. La guerra Ucrania-Rusia, con sus efectos globales, afecta directa o indirectamente a todos los países del mundo. La actitud agresiva de los rusos amenazó principalmente al bloque de Europa del Este. Sin embargo, con el aumento de la tensión en la guerra, la influencia del peligro se extendió rápidamente. Habiendo perdido su dominio ante las Fuerzas Armadas de Ucrania en los ataques aéreos, Rusia también perdió gran parte de su poder en los mares. Los rusos entraron en un periodo de colapso con el hundimiento de su buque insignia Moscú, el crucero más poderoso de la Marina del Mar Negro. Este periodo de colapso fue seguido por los ataques masivos con drones del ejército ucraniano en Sebastopol. En estos ataques, el siguiente buque insignia de los rusos después de Moscú, Makarov, resultó dañado. Si recuerdas, los ataques ucranianos atacaron el cuartel general de la flota rusa del Mar Negro en Crimea y volaron dos grandes aeródromos militares pertenecientes a la Armada. Si bien el pánico de los ataques afectó profundamente a toda Crimea, infundió verdadero miedo en los corazones de los miembros del Kremlin. Si bien este temor hizo que Rusia retirara todos los aviones de combate del Mar Negro, también provocó el fin del dominio de la Fuerza Aérea Rusa en el Mar Negro. Habiendo sido golpeada repetidamente, Putin tuvo que mover su armada en el Mar Negro a Novorossiysk después de los ataques de los ejércitos de aviones no tripulados de Ucrania. Sin embargo, los barcos de la Armada rusa del Mar Negro tampoco están seguros en Novorossiysk. A finales del mes pasado, vehículos navales que supuestamente eran drones submarinos ucranianos atacaron y dañaron barcos rusos y depósitos de combustible logístico en Novorossiysk. La Armada rusa del Mar Negro ha cambiado 3 almirantes desde abril y ha perdido al menos 16 buques de guerra y barcos de guerra, después de los ataques con drones en Sebastopol 2 veces y una vez en Novorossiysk. El mes pasado, la flota rusa del Mar Negro se ha vuelto aún más pasiva. Después de todos estos eventos, Estados Unidos desplegó un grupo de ataque de portaaviones liderado por el USS George H.W. Bush de propulsión nuclear en el Mediterráneo. Tras este paso de Estados Unidos, que afirmó que lo hacían directamente contra la Federación Rusa, el Kremlin retiró algunos de sus barcos de la región. La Federación Rusa, el asesino de portaaviones y el buque insignia de la Flota del Pacífico, el crucero misilístico. Tras esta amenaza de los Estados Unidos, Bargay tuvo que retirarse del Mediterráneo. Luego, con el paso de Turquía a la dominación marítima, los rusos quedaron completamente atrapados y no tenían muchas opciones. La administración de Ankara cerró por completo el estrecho a los buques de guerra sobre la base de las disposiciones de la Convención del Estrecho de Montreux. Rusia todavía no tenía rastro de su antiguo poder naval. Después de los ataques con vehículos aéreos no tripulados del ejército ucraniano, solo quedaron de 6 a 7 barcos de la Armada rusa del Mar Negro. Algunos de estos buques de guerra rusos restantes también sufrieron daños parciales como resultado de los ataques con aviones no tripulados ucranianos alrededor de Crimea. Hace unos días no había rastro de los 8 buques de guerra rusos actualmente estacionados en el Mar Negro. Moscú parece haber retirado todos los barcos de misiles del Mar Negro, uno de los factores más importantes en el abandono del Mar Negro por parte de la Armada rusa. Como mencionamos, son los posibles ataques aéreos del ejército ucraniano. Vladimir Putin en particular es muy sensible en este sentido. Tal y como afirmó el líder ruso en sus declaraciones de ayer, el factor que más riesgo supone para Rusia en estos momentos son los drones ucranianos. Las autoridades ucranianas hicieron una declaración ayer después de que la Armada rusa abandonara el Mar Negro. El portavoz de prensa del Comando de las Fuerzas Navales de Ucrania dijo que en el Mar de Azov los rusos continúan controlando las comunicaciones navales, manteniendo 2 buques de guerra en servicio de combate. Hay 9 buques de guerra rusos en el Mediterráneo, 5 de los cuales llevan misiles de crucero Caliber y un total de 76 salvas de misiles. Durante el día, de acuerdo con los intereses de la Federación Rusa, 3 barcos pasaron del Mar de Azov al Mar Negro a través de Kerch y el estrecho de Yenikal de acuerdo con los intereses de Rusia. Según la Armada de Ucrania, la Federación Rusa continúa violando la Convención Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar de 1974 al apagar los sistemas de identificación automática en los barcos civiles en el Mar de Azov. La administración de Moscú está tratando de aplicar sus tácticas habituales cuando pierde su influencia tanto en el Mar Negro como en el Mediterráneo, sin tener en cuenta los términos, las reglas de la guerra. Rusia planea colocar ilegalmente buques de guerra que utilizan misiles de crucero y balístico en áreas críticas, pero el estado actual de la Armada rusa no es capaz de apoyar demasiado este plan.
Los recientes ataques con aviones no tripulados ucranianos y otros factores han agotado por completo casi todas las reservas de municiones navales de Rusia, incluidos los misiles balísticos y de crucero. Lo interesante es cómo el ejército ucraniano, que ni siquiera tiene una armada y una armada significativa, puede realizar ataques navales tan activos contra los rusos. Hay decenas de opiniones sobre este tema, pero en nuestra opinión, el personal militar genio de la guerra y el equipo técnico de las Fuerzas Armadas de Ucrania lograron victorias históricas contra los rusos, de esta manera al desarrollar los drones utilizados por el ejército de Kiev, y como resultado los lanzadores de minas y misiles rusos sufrieron graves daños, incluido el almirante Makarov. Por esta razón, la administración rusa tuvo que evacuar el Mar Negro tirando de los barcos de la armada contra la amenaza ucraniana. Habiendo logrado lo imposible en el mar, el ejército ucraniano continúa su avance en la línea terrestre. Los días 10 y 11 de diciembre, el ejército ucraniano hizo estallar 3 puestos de mando militar de los invasores rusos en y cerca de la ciudad de Melitopol, capturada temporalmente, en la región de Zaporizhia. Decenas de soldados rusos murieron y al menos 200 resultaron heridos como resultado de los ataques. Después de los sorprendentes ataques del ejército ucraniano, el alcalde de Melitopol, Iván Fedorov, dijo que los puestos de control rusos en el asentamiento de Bogdanivka, a 20 kilómetros de Melitopol, fueron destruidos. Esta área es bastante simbólica, ya que los rusos tienen un centro logístico. Después de estas enormes pérdidas, el ejército de Moscú está redistribuyendo su equipo militar allí por ferrocarril. Después de los ataques del ejército de Kiev en Melitopol, llegó información de que se destruyó una estación de radar utilizada por los rusos para la defensa aérea y la navegación aérea. Además, según el alcalde de Melitopol, un complejo de hoteles y restaurantes en las afueras de Melitopol, que alberga una unidad rusa del FSB responsable del análisis y mantenimiento de las bases de datos del FSB, fue otro objetivo que fue destruido por los sorprendentes ataques del ejército ucraniano. Fedorov dijo que con la destrucción de estos 3 objetos, los rusos sufrieron decenas de pérdidas irreversibles y otros 200 invasores fueron hospitalizados. Iván Fedorov agregó que el último ataque provocó un verdadero pánico entre los invasores y colaboradores. Gracias a las operaciones imparables y al avance de las tropas de Zelensky, las tropas invasoras sufrieron pérdidas récord. Según las últimas cifras de las Fuerzas Armadas de Ucrania, las fuerzas rusas en Ucrania perdieron 24 tanques más hasta el domingo, mientras que las bajas totales del ejército de Moscú, reclamadas por los 9 meses de ocupación, se acercaron a los 100.000 soldados. Rusia ha perdido 2.966 tanques desde que las tropas de Moscú entraron en territorio ucraniano el 24 de febrero. Según las últimas cifras de Ucrania, publicadas el pasado lunes por la mañana, supuestamente las Fuerzas Armadas ucranianas mataron a otros 620 soldados rusos, lo que eleva el total a 94.760 desde el 24 de febrero. Con una tasa reportada de 300 a 400 muertes por día, el ejército ruso podría alcanzar el temido hito de 100.000 para el día de Navidad. Además, las fuerzas ucranianas estiman que Moscú ha herido hasta el momento a 284.280 y 1.000 han sido hechos prisioneros. Rusia no publica regularmente cifras de bajas y pérdidas de equipos. Moscú confirmó que menos de 6.000 soldados murieron en las regiones ocupadas de Donetsk y Luhansk, y menos de 4.000 combatientes adicionales de títere ruso de las llamadas repúblicas populares Kadyrov. Ucrania está igualmente cautelosa con respecto a sus propias pérdidas militares y admite solo 13.000 muertes hasta el momento desde el 24 de febrero. Los socios extranjeros, por otro lado, arrojan más luz sobre la situación, ya que tanto el jefe de gabinete, el general Mark Milley, como la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, implica un total de 100.000 bajas en el lado ucraniano, pero eso podría incluir militares y civiles por igual. Aunque la administración de Moscú trata de ocultar las cifras que faltan, las cifras revelan objetivamente los informes de inteligencia y los datos militares de decenas de países, además de la pérdida de soldados del ejército de Moscú en los enfrentamientos con las Fuerzas Armadas de Ucrania, el incidente de fuego amigo ocurrido en el ejército de Putin tras la decisión de movilización anunciada por el líder Vladimir Putin en todo el país, aumentó considerablemente las bajas de Rusia. El ejército ucraniano publicó una actualización sobre su guerra con Rusia el sábado, afirmando que las fuerzas de la oposición mataron accidentalmente a sus propias tropas. En la página de Facebook del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania, como resultado de las acciones de las unidades de las fuerzas de defensa de Zelensky, además de las pérdidas significativas de los soldados de las fuerzas de ocupación de Moscú en el territorio de Ucrania,
El ejército ruso alcanzó enormes pérdidas debido al fuego amigo. El post del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania también señala que las muertes accidentales en el ejército del presidente ruso Vladimir Putin son el resultado de una mala preparación.